grinder en Los Cabos y ves así, saca el fume, fuma, quién pone fume, o sea, te gusta el foco, te gusta el guisar, se ha vuelto prendió como llama, ¿no? O sea, ¿tú crees que es un tema como de que importamos o a qué le atribuyes que de repente se haya popularizado? Pues mira, justamente haces un apunte muy preciso porque en Estados Unidos a finales de los 90, principios de los 2000, vivieron una crisis muy fuerte de adicción al cristal en la comunidad LGBT, particularmente hombres gays, mujeres trans, pero también en la población general. Entonces, como que implementaron una serie de estrategias y disminuyó significativamente por un buen rato el uso del cristal, pero ahora está nuevamente volviendo a surgir también en Estados Unidos. Aquí en México, justamente, una de las cosas que ocurría era que había otro tipo, o sea, como que no había tanta búsqueda por esta sustancia, y había otras drogas como la coca que pues solían ser un poco más baratas y como más solicitadas, por ejemplo, para la droga, para la fiesta, para el sexo, pero a partir desde hace como unos 10 años empieza a producirse masivamente aquí en México y eventualmente, en lugar de que sea un producto de exportación, empieza a consumirse aquí. Y la cuestión es que los precursores químicos para fabricar el cristal, pues prácticamente se pueden conseguir en el Home Depot, casi, ¿no? O sea, bueno, hay uno que no, en particular. Pero el hecho de que sea más fácil y más barato producirlo, hace que de repente se inunde el mercado de cristal. Y entonces esto hace que, pues, se creen ciertos puntos de venta, pero además, pues, el hecho de que hay gente que descubre que, pues, tiene este tipo de experiencias más intensas para el sexo, pues hace que se vuelva popular, pero además la situación, que ahorita vamos para allá, tiene que ver con que tiene un potencial adictivo muy fuerte, y al ser más barato, hace que sea mucho más fácil este enganchamiento, ¿no? Entonces, el cristal, por ejemplo, además, no necesariamente es una droga que están controlando todos los grandes cárteles, ¿no? A diferencia de estas otras drogas que hay que importar y exportar y mover y sobornar, etcétera. O sea, el cristal casi que lo podría hacer yo en mi cocina y vendérselo a mis cuates de la cuadra. Entonces, por eso también existe ahí una diferencia en el mercado que facilita mucho esta circunstancia. Pero bueno, ahorita, si quieren, vamos a entrar un poco más para allá. Pero el tema, justamente, también al ponerles estas otras drogas, tiene que ver con que pues veamos que no son las únicas que se utilizan. Particularmente para el sexo hay otras, como es el caso de la ketamina o el llamado Special K, el G o GHB, GBL, y mezclado pues con algunos otros, como obviamente los poppers, el cloruro, etcétera. Y además, estas cifras, por ejemplo, son de hace ya algunos años, son las más recientes que tenemos, pero en realidad lo que sí vimos también es que a partir de la pandemia se disparó muchísimo el uso del cristal, porque obviamente no es una droga que se utilice pues, para salir de fiesta, o no necesariamente, o sea, más bien es como una droga pues, para estar en mi casa echando el fume y cogiendo y viendo porno y en el morbo. Y entonces, en la pandemia, pues al estar encerrada la gente por home office o porque perdió su chamba o porque la escuela se detuvo, etcétera, pues hubo mayor involucramiento de personas que empezaron a utilizar el cristal. Y además, una situación también bastante compleja es que más gente empezó ya no solo a consumirlo fumado, sino a consumirlo inyectado, ¿no? El famoso slam, que pues también tiene ciertos riesgos particulares extra pues en nuestra salud. Entonces, bueno, entrando a este tema, digamos que del chemsex, pues estamos hablando sobre todo de estas prácticas que involucran sobre todo drogas estimulantes. Es decir, si yo me fumo un porro para coger y sentir más rico, pues quizás no es considerado necesariamente chemsex, porque pues también el uso de cannabis tiene pues otras implicaciones. Pero más bien las que sí podríamos contar pues son justamente estas que están aquí, ¿no? Particularmente el cristal. Pero por ejemplo en otros países hay otras sustancias. Por ejemplo en Europa, como la más común de hecho es la mefedrona, que es una droga que prácticamente no está presente en México y que pues sería mucho más cara importarla y moverla, etcétera, y produce casi el mismo efecto. O por ejemplo en Sudamérica está más bien una que está muy de moda, es el 2CB, pero pues también en México importarla es muy caro
Y pues por ejemplo un gramo de Tucibi te puede costar 1,500 pesos, mientras que un gramo de cristal, digo, no sé cuánto cueste allá, pero aquí en la Ciudad de México puedes conseguirlo desde 200 pesos hasta 400, 500, dependiendo la calidad del líder, etc. Entonces, pues por eso es que pues también cada región del mundo tiene su propio chemsex, por decirlo de una forma, y además, pues el tema de la adicción no es igual. O sea, en el caso de la metanfetamina, sí hay un tema bastante fuerte de la capacidad que te produce, o sea, el hecho de que produces mucha dopamina hace que cuando dejas de consumirlo, pues tienes un bajón, ¿no? Pero además, mientras más tiempo consumas, más difícil va a ser que recuperes esta posibilidad de generar la dopamina en tu cuerpo, y eventualmente pues pierdes la sensación de que puedes estar chido, feliz, o que te puede gustar el sexo sin utilizar cristal. Pero eventualmente ya ni siquiera se vuelve como una droga solamente para el sexo, sino para la vida diaria, ¿no? O sea, como de, si no me doy el fume, ya no me siento con energías para trabajar, ya no me siento como contento cuando salgo de fiesta, etc. Entonces ahí también empieza a generarse, o sea, una droga que normalmente entró por un tema sexual, pues ya se puede volver pues mucho más compleja en otros aspectos. Ahora, una de las cuestiones es que en general pues se utiliza en estas pipas de cristal cortado, ¿no? Las cuales pues, pueden producir algunos riesgos como que van desde algo tan sencillo, entre comillas, como producirse algunas llagas en los labios, que tener como un desgaste importante en los dientes, pero pues también obviamente puede producir, por ejemplo, problemas en los pulmones, en la piel, que empiezan a salir, pueden salir algunas manchas, y sobre todo las personas que se inyectan también tienen un potencial de desarrollar una adicción mucho más rápido, ¿no? O sea, como que en ese sentido, o sea, sí hay como que comparar, o sea, lo mejor es fumar que inyectarse, porque además al inyectarse las personas cada vez van a necesitar más y más, pues una cantidad mayor de cristal para ponerse chido. Y la situación también tiene que ver con que esta adicción, pues, se está presentando cada vez más en personas jóvenes. Ahora, aquí también quiero hacer la separación de que no todas las personas desarrollan una adicción. O sea, es decir, puede ser que yo fume, no sé, una vez a la semana los sábados para coger y listo, ¿no? O lo hago una vez al mes. Y hay mucha gente, pero no son la mayoría, que logra tener un consumo bastante moderado. Ahora, el problema, y por lo cual pues creemos que es importante hablar mucho más de este asunto, es que mucha gente empieza poco a poco a desarrollar un consumo problemático. Es decir, ya no solamente los sábados, ¿no? Sino que empiezas desde el viernes y acabas el domingo. Pero eventualmente, después de unos meses, te das cuenta que pues, ya te seguiste hasta el lunes y ya no fuiste a trabajar. Y eventualmente te das cuenta que pues, ya estás fumando toda la semana, porque si no, no te sientes chido. Entonces, esta generación de un uso problemático es lo que nos está provocando pues una gran preocupación por algunos otros temas de salud más allá de la adicción que ahorita les voy a platicar. Sí, veo que tienen una manita. Tengo una duda, porque yo he visto, por ejemplo, que para el alcohol y otras drogas, el uso, o sea, las personas pueden tener un periodo de uso prolongado de mucho consumo y luego de repente agarran responsabilidades, cambian su estilo de vida, y por ejemplo la gente que usa el alcohol de manera problemática en una cierta edad empieza a descender su uso, ¿no? O sea, lo usan un poco menos. ¿Puede pasar lo mismo con el cristal? O sea, ¿hay gente que lo usa un tiempo de su vida y luego lo deja? ¿O es como la minoría? Es la minoría, porque, o sea, bueno, hay que considerar muchas situaciones. Por un lado está, por ejemplo, el tema de la sustancia per se, que te produce tal cantidad de dopamina que prácticamente ninguna otra droga produce. O sea, es decir, con el alcohol te puedes poner chido, con la coca te sientes con energía, pero el cristal te pone de una forma que prácticamente ninguna otra sustancia puede lograr. Entonces, esto también produce una situación a nivel cerebral, o sea, ya no solamente es como de yo quiero o no quiero, sino más bien mi cerebro me está casi que exigiendo que le siga dando estos niveles de dopamina, y por lo tanto
si no los tengo, ya no me siento bien, ¿no? Entonces, ahora, la otra situación es que como se ha vuelto muy común en la comunidad, pues es muy fácil que en casi cualquier momento del día, en cualquier lugar, puedas encontrar a alguien que también está fumando y que probablemente tiene esta misma necesidad que tú de seguir echando el fume y sentirse chido, ¿no? Entonces, depende de muchas cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que tienen, por ejemplo, mucha estructura en su vida, tienen, por ejemplo, una red social muy fuerte, o sea, no sé, tienen su pareja, están muy apegados a su familia, etcétera. Entonces es más difícil que una persona que está en una situación así pueda desarrollar un consumo problemático porque, pues, tienes responsabilidades y sabes que el sábado en la tarde tienes que estar en el cumpleaños de tu amiga y el domingo comiendo con la abuelita. Pero, por ejemplo, algo que también se da es que, por ejemplo, muchas personas que están un poco más solas, y con esto no estoy diciendo, o sea, como en la soledad absoluta, sino, por ejemplo, que quizás no están tan cerca de la familia, o que quizás no tienen tantos amigos, o que quizás están haciendo home office todo el día y están hartos del home office y están solos en su casa. O sea, este tipo de circunstancias del ambiente, pues también pueden propiciar que tengas un consumo mucho más constante que otras personas que quizás no lo tendrían, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una situación como social, hay una situación como individual, pero también una situación biológica que provoca que las personas puedan seguir buscando utilizar. No sé si contesté la pregunta, pero... No, totalmente, o sea, y creo que... Súper. Pues mira, justamente, por ejemplo, este póster que tengo aquí es uno de estos pósters que usaban en Estados Unidos, pensando en el tema del VIH, ¿no? Que dice, o sea, una sola noche con cristal puede deshacer años de sexo seguro. Y esto se dio porque, pues, también algo que se notó en Estados Unidos, pero en todo el mundo, era que el uso de cristal estaba siendo la principal causa por la cual las personas contraían VIH. Es decir, el tema de que, pues, el cristal te hace tener, por ejemplo, múltiples parejas sexuales, te hace tener experiencias sexuales más intensas, el hecho de que, pues, se te olvida usar condón o no quieres, o que hoy en día, pues, también hay que decirlo, o sea, pues, probablemente la mayoría de personas que utilizan cristal para el sexo lo están haciendo, pues, a pelo, ¿no? O sea, muchos de ellos viven con VIH y están indetectables, otros quizás tienen PrEP, pero hay mucha gente que no tiene ninguna de estas dos circunstancias y por lo tanto, pues, tiene un alto riesgo de adquirir el VIH. Ahora, el tema también aquí es que, por ejemplo, también el cristal puede producir muchos daños en el sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, si yo vivo con VIH y utilizo cristal, a pesar de que yo esté en tratamiento, es muy probable que mis defensas bajen bastante, ¿no? Existen otros problemas, por ejemplo, como la hepatitis C, que es una infección de transmisión sexual, pero aunque no nomás digamos que por el sexo así nomás, sino como por prácticas intensas, ¿no? Que involucren sangre, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que practica el chemsex que está adquiriendo la hepatitis C y que es muy compleja, es una infección muy compleja porque al mediano o largo plazo puede desarrollar cirrosis o cáncer hepático, ¿no? Entonces estamos hablando de que pues sí puede llegar a producirte efectos significativos en la salud o incluso la muerte en estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, sí hay muchas personas que logran ser usuarios de este tipo de sustancias y estar con una salud sexual, digamos que pues checada, ¿no? O sea, que se van a hacer sus pruebas y que sí van por su PrEP o su tratamiento. Pero también hay que considerar que mucha gente pues se le olvida, ¿no? O sea, entre todas estas cuestiones que pues estás todo el fin de semana metido fumando y entonces pues ya no te tomaste tu pastilla y entonces pues ya no tienes estas defensas o que pues ya se te olvidó tomártela toda la semana y entonces puedes crear una resistencia a los medicamentos, ¿no? Entonces pues ya no es nada más este tema, digamos que de la salud mental, sino también pues esta cuestión de que pues hay un tema ahí de salud sexual e incluso de salud en general, porque como les comento, pues puedes tener daños pues en la dentadura y en la piel y en el hígado y en los pulmones. Entonces ahí es donde también una de las, obviamente al hablar de todo esto no es como decirles chavos no lo usen, pero o sea, algo que sí es muy importante y de que se ha discutido mucho en las organizaciones de sociedad civil aquí en el centro del país es que pues intentamos impulsar las estrategias de reducción de riesgos y de daños
pero con el cristal es muy difícil, ¿no? O sea, y mucha gente auténticamente se está muriendo por la que no se muere por enfermedades relacionadas con SIDA, algunos están por sobredosis en cuanto a la mezcla de drogas, o por otro tipo de situaciones, incluso pues gente que al estar ya muy clavada pues empieza, por ejemplo, a cometer algunos delitos o a vender la droga, etcétera. Entonces como que se vuelve una cadena muy compleja. Y entonces, o sea, a mí en lo personal, honestamente, me ha vuelto un poco conservador en este sentido, ¿no? O sea, porque pues yo siempre he hablado de reducción de daños desde hace 15 años que llevo involucrado en esto, pero aquí nos damos cuenta que es una cosa súper compleja por todos los niveles que tiene, ¿no? Entonces sí creo que es importante que advirtamos de los riesgos que existen. Y bueno, y a pesar de conocer todos estos riesgos, las personas quieren seguir consumiendo, pues entonces tenemos que ofrecer las alternativas para poder, pues para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y pues además una mejor salud, tanto física como sexual. Por ejemplo, una de las cosas una de las medidas de reducción de daños que tratamos siempre de dar a conocer son los peligros del policonsumo, ¿no? O sea, obviamente pues una persona que quizás está echando el fumo en su casa, pues es muy probable que quizás también está fumando tabaco, que quizás también está echando la chela, que quizás de repente se le antoja un churrito, pero algunas otras sustancias que sí son bastante comunes para quien está fumando meth, pues son, por ejemplo, los medicamentos para la erección, es decir, el Viagra, el Cialis y todo esto, porque para muchas personas el cristal les provoca que no puedan tener erecciones. Hay gente que sí, y que al contrario tienen las erecciones súper fuertes, pero hay quienes no, y por lo tanto utilizan un medicamento extra, lo cual pues puede provocar que tengan, o sea, cuya presión sanguínea sea mucho más alta y puedan tener, por ejemplo, algún infarto del corazón, incluso un infarto cerebral. O por ejemplo, si se meten otro tipo de estimulantes, pues les estás metiendo el cuerpo estímulo y pues puede ser justamente bastante peligroso. O incluso drogas como el G, que no sé si están familiarizados con el G, pero pues es una sustancia que tiene que estar muy controlada en cuanto a la cantidad de gotas que le pones pues que consumes o que le echas a la agüita, etcétera, y que si te pasas pues puedes desmayarte, pero además si la mezclas con alcohol u otras drogas, pues puedes quedarte ahí, puedes tener un desmayo, incluso puedes quedar en coma. Entonces por eso es importante decir así, a ver, chavos, o sea, si van a utilizar sustancias, pues, dale, pero también cuidado con cuáles las mezclas. Sí, adelante. Y aquí me confieso bien ignorante, ¿qué es GHB? El GHB es lo que le llamamos el G, que es básicamente un líquido sin color, sin sabor y sin olor, lo cual lo hace muy peligroso, o sea, en cuanto a de que puedes pensar que es agua, pero no. O sea, es un ácido que se procesa en laboratorio, y entonces pues normalmente te venden así como unos goteros así de este tipo, como si fueran, pues no sé, como sí, literal goteros de plástico, y entonces lo que es una sustancia pues que te pone chido para la fiesta o para el sexo, con unas gotitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen, bueno, pues en un vaso de agua puedes echar tal cantidad y te lo vas tomando poco a poquito, ¿no? O sea, no es así como que te lo puedes echar así, y entonces te pone bien y le vas dando traguitos para seguir, digamos que en el high. Pero a diferencia de muchas de las otras sustancias, tiene esta particularidad de que es muy fácil que se cruce con otro tipo de sustancias. Y por ejemplo, si yo no sé que, por ejemplo, llego a casa de alguien y ese alguien tiene una botellita de agua junto a su mesa y yo no sé que esa persona le echó G a su botella y le doy un trago, o sea, pues puede haber ahí como algún problema, ¿no? O sea, porque les digo, no sabe nada, bueno, sí sabe un poco, pero más bien no huele, no tiene color, entonces pues puedes literal tomártela y puede ocasionar algunos problemas. Por ejemplo, esta es una droga aquí que es muy popular en los espacios de circuit, ¿no? O sea, como en estas grandes fiestas gays de música circuit, donde la gente, ya sabes, como que hay mucha gente con cuerpo de gym y como que se cuida mucho en cuanto a su cuerpo y eso. Y entonces, para no tomar alcohol,
o no meterse alguna otra sustancia. El G es, digamos que lo más light, entre comillas, y entonces pues hay mucha gente que la ves con su botellita de agua toda la noche, pero seguramente porque están tomando GHB, ¿no? Entonces sí, por eso es muy común que, a diferencia, por ejemplo, del cristal, que pues puede llegar a ser muy impactante, pues ver cómo enciendes la pipa de cristal o cómo te inyectas, pues el G literal es echarle gotitas a una botella y estártela tomando, ¿no? Y entonces por eso es que a veces no nos damos cuenta que alguien puede estar usando GHB. Yo por eso lo escucho muy bien. Sí, además me parece que es muy particular de ciertos ambientes, como les decía. Bueno, entonces aquí no me voy a meter mucho con esta, pero justamente uno de los temas también que han sido bastante complejos aquí en México y que sobre todo en los estados del norte se está volviendo un problema, es el hecho de que una de las drogas más baratas hoy en día en el mundo, y bueno, sobre todo en México, es el fentanilo. Y el fentanilo está provocando que, pues más bien, pues también tiene como un efecto ahí que medio te apendeja, pero esto está haciendo que muchos productores de drogas químicas mezclen fentanilo con otras sustancias, lo cual puede ser muy peligroso porque, por ejemplo, una persona que utiliza cristal solito es muy difícil que tenga una sobredosis. Porque, o sea, lo único que va a pasar es que te puedes poner muy drogado, ¿no? Te puedes llegar a tener pues, ataques de paranoia, etcétera, pero no te vas a quedar como ahí tirado, ¿no? Mientras que, por ejemplo, como les decía, mientras con GHB si lo mezclas, pues sí te puedes quedar ahí. Pero el fentanilo incluso te puede llevar a la muerte si lo consumes en una alta cantidad. Y con una alta cantidad me refiero a, hay gente, por ejemplo, hay casos que se han registrado aquí en México de que compran cocaína, pero que es una coca que está muy mezclada con fentanilo, le inhalan una raya y ahí quedaron, ¿no? Entonces, a ese nivel, el fentanilo está produciendo como muchos problemas, que es un derivado del opio, ¿no? Y que además, pues en Estados Unidos está provocando una enorme crisis de muertes por sobredosis. Aquí en México no tanto, pero el hecho de que le empiecen a mezclar con otras drogas es muy peligroso, porque entonces yo puedo estar consumiendo, por ejemplo, un montón de cristal, pensando que solo cristal, pero resulta que tiene fentanilo, y entonces si yo estoy consumiendo mucho, sí puedo tener problemas muy fuertes de salud. Ahí, por ejemplo, es donde entra otra de las prácticas de reducción de daños de las que hablamos más constantemente, que es pues probar tu sustancia, lo cual no es tan fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existe una o dos organizaciones que a veces van, por ejemplo, a los festivales, a las fiestas, y prueban la calidad de tu droga, pero pues en otros lados es difícil que hagan eso. Existen, por ejemplo, pueden comprar a veces por Amazon un kit para probar si la droga que vas a consumir, qué tan pura es, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí puede ser que de repente a mí me vendan, no sé, cocaína, y resulta, y a través de esos kits, pues yo me entero que en realidad solo es como 30% coca y quizás 20% otra, y más bien y 70% otras cosas, ¿no? No sé qué sean esas otras cosas, pero coca no es. Y entonces ahí pues ya será mi decisión decir, a ver, si me la voy a meter aún así, o, ¿sabes qué? O sea, puede ser que esté mezclada con otras cosas que me hagan daño, pues mejor esta ya no la uso, ya no le voy a comprar a este dealer, ya no voy a usar este tipo de, o sea, ya no, o sea, como que no me voy a arriesgar en ese tipo de situaciones. Porque además, o sea, además de estas situaciones como muy extremas que les estoy diciendo, pues también puede haber otro tipo de situaciones, ¿no? En las que, por ejemplo, no sé, o sea, me metí una tacha y quizás también, o sea, tuve un super blackout y fui víctima de violencia sexual, o me robaron, y entonces, pues, o se metieron a mi casa, y la vaciaron y yo ni me di cuenta porque pues, llevaba ahí tirado un buen rato, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pues también, desafortunadamente, pues estamos en un país donde, pues, hay mucho crimen regular y que a veces incluso personas que, sin ser, digamos que delincuentes como tal, pues estando como super high, pues se les hará fácil llevarse tu teléfono, etcétera. Entonces, pues también ahí es donde pues tratamos de decir, a ver, pues conoce tu sustancia, ve qué tan chido está, y pues también quédate con el dealer que te esté dando pues la mejor calidad y pues también precio, ¿no? O sea, hay muchas veces en que la gente, pues por no pagar tanto, está consumiendo cosas que, si de por sí el daño que te hace la droga pues es bastante fuerte, y todavía la consumes de baja calidad, pues obviamente te va a provocar pues muchos más problemas.
Aquí, por ejemplo, esta es una de estas tablitas que hacen las organizaciones para ver qué cosas sí puedes usar. Y aquí, por ejemplo, pueden ver que, aquí no está el cristal, pero digamos que potencialmente el efecto podría ser como el MDMA, que también es una metanfetamina, aunque en su forma, digamos que más pura, ¿no? O sea, el MDMA normalmente es más cara, mucho más cara que el cristal, que está como diluido con otro tipo de sustancias químicas, incluyendo, por ejemplo, pues aquellas cosas como las que dicen en los anuncios, que desafortunadamente es cierto, ¿no? O sea, sí nos estamos metiendo a veces veneno literal en el cuerpo, pero pues a veces el afán de sentir pues es más importante que lo que podemos, digamos que, considerar. Entonces, bueno, ya no hablemos tanto de los problemas, esto es, digamos que ya lo último, pero, o sea, también, por ejemplo, otro tipo de situaciones de las que no hablamos mucho de cuando estamos high, pues tienen que ver con, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, ¿no? O sea, la gente que puede tener ahí problemas cerebrales permanentes. Y en el caso, por ejemplo, de cuestiones más relacionadas con la salud mental, pues también esta situación de exponernos a violencia, exponernos a que nos corran de la casa, exponernos a perder la pareja, etcétera, incluso a cosas como los accidentes de tránsito, ¿no? O sea, que bueno, puede ser como muy evidente, pero pues en realidad es algo que además empezamos a ver mucho más en la comunidad LGBTIQ, o sea, sobre todo entre hombres gays, mujeres trans, donde pues solía haber como un mayor control hasta cierto punto, por decirlo así, o por ejemplo incluso gente que salía de fiesta y utilizaba sustancias, o sea, como que había un tema también mucho más comunitario de ayudarte a que no se salga de control, a que no te pongas tan high, etcétera. Pero con el cristal pues resulta un poco diferente, porque además se crea como esta sensación como de morbo de quiero seguir y quiero invitar a otra persona y quiero que tú que no lo has probado lo pruebes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa situación de traer más gente a utilizarlo pues también puede ser un poco compleja, porque, por ejemplo, justamente es uno de los motivos por el cual más personas jóvenes están involucrándose hoy en día en el uso de cristal, mientras que antes era más como para gente de más de 30, de más de 40, y ahora pues vemos a chavitos de 19 años inyectándose, ¿no? Entonces, obviamente, pues podemos pensar que pues, quizás una persona ya de 30 o de 40 pues puede tener un poco más de estructura en su vida para controlar un uso, o sea, el hecho de que no se vaya a volver un consumo problemático, pero quizás un chico de 19 pues no le será tan sencillo, ¿no? O sea, y si se está inyectando desde los 19, pues es probable que para los 22 tenga que inyectarse triple para sentir lo mismo, y pues obviamente con todas las situaciones que esto podría conllevar en su vida. Y esto también está muy vinculado a otras situaciones que no necesariamente son de drogas, ¿no? O sea, por un lado, por ejemplo, el hecho de que hoy en día, por ejemplo, gracias a las tecnologías para la prevención del VIH, pues existen más personas como tanto que viven con VIH como que no viven con VIH, que pueden coger sin condón sin tener riesgos, ¿no? Y esto ha hecho que, por ejemplo, la pornografía bareback o sin condón sea mucho más popular. Y, o sea, sin aquí decir si está bien o está mal, o sea, lo que sí hace pues por bastante este porno, y sobre todo el porno amateur, es erotizar este tipo de prácticas, en las que incluso está este tema de erotizar el ver videos donde hay gente fumando, inyectándose, ¿no? Y que es algo que no se veía hasta hace unos años. Sí, adelante. Una pregunta, Ricardo, a ver, la va a hacer Hepsi. Okay. ¿Tú crees que los fenómenos que están sucediendo Los escucho, nomás hay que desbloquear. sí, siempre, ¿verdad? Tengo que quitarle eso. ¿Ya está? Sí. ¿Crees que los fenómenos que están sucediendo ahora con más bien los adolescentes de la comunidad es parte de grooming, y justamente en este grooming personas mayores están incitando más a los adolescentes o viceversa a probar el cristal o la queta o cosas así, y más bien es como ese grooming entre la misma comunidad? Puede ser. Yo, si te soy sincero, no he escuchado tanto como de una situación como de personas más adultas con adolescentes, por ejemplo. Pero lo que sí he visto más bien es como de, pues, si alguien me escribe por Grindr, pues, y yo tengo mi diamantito y esa persona me dice que quiere fumar, pues la invito, y no me importa tanto si tiene 20 o si tiene 40.
¿no? Y a veces ni siquiera me va a importar ya, o sea, si está flaco, si está gordo, si está chapado, o sea, como que el chiste para muchas personas es que quiera participar en este ambiente de pues, fumar y coger. Y muchas veces ni siquiera es coger, o sea, es nada más como fumar y morbosear, como le llaman, porque, pues, como les decía, pues hay gente que ya ni siquiera puede tener una erección, y entonces pues, nada más es como estar ahí, pues, morboseando, ¿no? Lo cual, pues, obviamente también es una situación de cada quien, pero sí, o sea, te digo, yo no he escuchado lo de grooming, pero sí hay un fenómeno un poco perverso, me atrevería a decir, que ocurre cuando una persona está ya muy high con cristal, ¿no? De querer involucrar a más personas para que esta persona, o sea, como que es parte del morbo, hacer que otras personas fumen o que se inyecten, y entonces esto es, e incluso se llega a pasar también, por ejemplo, con el hecho de que muchas personas que, no sé, tienen un cuerpo atlético, están buscando una pareja sexual en Grindr, ¿no? Y entonces yo y esa persona, en nuestros 5 sentidos, quizás nunca, más bien esa persona a mí no me haría caso, pero ahorita que está fumando me está escribiendo, y entonces digo, sí, a huevo, pues voy a ir porque esta es mi oportunidad, ¿no? Y entonces, pues, quizás ahí me involucré en una situación de drogas que quizás yo no estaba buscando, pero pues que sí hay un tema de esta vinculación por el hecho de conseguir algo que normalmente yo no podría conseguir, ¿no? O sea, dado que quizás esa persona en otras situaciones estaría buscando a otro güey mamado como jefe, ¿no? Y ahí es donde justamente también se vincula con esto de los smartphones, ¿no? O sea, la posibilidad de estas aplicaciones que facilitan encontrar perfiles tan específicos como, o sea, yo me estoy buscando a alguien que quiera estanearse, ¿no? O sea, ya ni siquiera alguien que use cristal, sino alguien que se lo inyecte. Y seguramente lo voy a encontrar, digo, obviamente depende de la ciudad, etcétera. Pero pues sí puede ser, facilita mucho estas situaciones, y lo mismo ha pasado sobre todo con Twitter, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de otras redes sociales como Instagram, como Facebook, donde no puedes subir desnudos, donde no puedes subir cosas de drogas, en Twitter sí puedes. Y por lo tanto, es más fácil como subir mi video y que otra persona que lo vea me diga, oye, quiero coger contigo, me gusta lo que estás haciendo. Entonces, pues puede haber este tipo de facilitación que no había antes. Y lo mismo con los siguientes puntos del espacio de encuentro sexual, incluso el tema del trabajo sexual, ¿no? O sea, también hay gente que, por ejemplo, llega con tal de tener clientes, pues no se puede involucrar en el uso del cristal, o por el contrario, gente que ya está involucrada en el cristal y ya no tiene otro ingreso y por lo tanto se involucra en el trabajo sexual. Entonces, pues sí, son un montón de cosas que se intercombinan ahí por ahí. No sé si contesté la pregunta o si hay otra cosa o esa la manita anterior. Va, súper. Entonces, hablemos un poquito más de temas de reducción de daños, ¿no? Obviamente esto aplica para el cristal, pero también a otro tipo de sustancias para gente que está usando, por ejemplo, algunas drogas que impliquen sesiones largas, ¿no? O sea, como sería el caso, por ejemplo, de la heroína, del crack, ¿no? O sea, como aunque el perfil de gente es un poco distinta, pero por ejemplo, en este caso, si yo sé que voy a tener como el famoso encerrón que le llaman, ¿no? O sea, como de irme a meter al hotel o a la casa de alguien, por un día completo, incluso un fin de semana completo, o por más tiempo, pues es importante, por ejemplo, tener preparación en cuanto, por ejemplo, las alarmas para tomar menos pastillas, pues estar siempre hidratado, cuidar electrolitos, llevar cambios de ropa, mi cargador, cosas como, o sea, un candado para que no me roben las cosas, etcétera, que parecieran como muy tontas, pero en realidad son cosas que pues, mucha gente no lleva, y a la hora pues ya no las tienes, y pues, a la hora pues acabas teniendo problemas por ello. Y uno de los problemas, por ejemplo, principales que ocurren obviamente con el cristal es que la gente se le quita el sueño, ¿no? Y entonces puedes pasar varios días sin dormir, y además de todas las implicaciones que tiene pues, no dormir en tu cuerpo, uno de los principales problemas es el generar brotes psicóticos, ¿no? O sea, o ataques de ansiedad o ataques esquizofrénicos, ¿no? Sentir que alguien te está amenazando, sentir que te están violentando, y entonces
esto puede traer muchos problemas, no solo para el individuo, sino para las personas que están a su alrededor, o para la familia, o para la pareja, porque entonces empieza esta persona a decir, es que me estás queriendo robar, o me estás queriendo matar, o vienen unos demonios por mí. Y este tipo de ataques son bastante comunes y sobre todo están relacionados sí con la droga, pero sobre todo con la falta de sueño. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de este tipo de ataques, porque no hay nada que te quite lo high de la anfetamina, solita se te tiene que bajar, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con el MDMA, etc. A diferencia, por ejemplo, de otras drogas como los opiáceos, ¿no? Como el fentanilo, donde hay una sustancia específica que si te estás pasando, puedo conseguir naloxona, y la naloxona te baja los niveles de droga en el cuerpo. Eso no pasa con el fentanilo ni con el MDMA, y por lo tanto pues no hay otra que buscar un espacio donde una persona se pueda relajar y pueda esperar a que pues, pase el efecto más grande, pero además de que pase el efecto, pues pueda tener bajón sin sentir que se está muriendo, ¿no? O sea, porque es la otra cuestión de con tal de no sentir ese bajón, entonces sigo consumiendo como para alargar esta circunstancia, ¿no? Lo cual pues, puede ser bastante complejo. Entonces, bueno, obviamente para las personas que se inyectan, pues una de las cosas como más básicas es el tema de no compartir jeringas, que por cierto, en el caso de los usuarios de cristal es bastante común que no ocurra, ¿no? O sea, por ejemplo, a diferencia de los usuarios de heroína, que muchas veces son personas en situación de calle o que tienen de escasos recursos, la mayoría de usuarios de cristal son personas de clase media, en su mayoría son personas con buenos niveles educativos. Cuando hablo de sexo, ¿no? O sea, porque hay gente que usa cristal y que son más bien como jornaleros, camioneros, etc. Y ahí sí es un perfil distinto, pero su uso de cristal no está vinculado tanto con coger, ¿no? Sino más bien con trabajar. Y obviamente, pues esto que les decía, lo del bajón, pues es súper importante, y la no mezcla de sustancias. Pareciera también un poco, puede sonar tonto, pero desde cosas tan simples como recordar lavarse los dientes. O sea, si yo empecé a fumar desde el viernes en la noche, y si ya es domingo en la tarde, y llevo 2 días, y no he comido, y no he dormido, y no me he lavado los dientes, y no me he bañado, etcétera, obviamente pues las implicaciones para mi higiene, para mi salud, pues son bastante complejas. Y entonces ahí es donde a veces es bueno poner, por ejemplo, recordatorios en el teléfono. O sea, porque si yo estoy aquí encerrado en mi casa y bajé las cortinas y tengo como mi luz y mi música, entonces pueden ser las 3 de la tarde o las 3 de la mañana y no me doy cuenta, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pues también es muy importante. Y por ejemplo, si yo tengo una persona cercana a mí que está utilizando cristal, o sea, pues va a ser difícil que yo le diga, ¿sabes qué? O sea, déjalo de usar, o que lo deje de usar porque yo le diga, pero pues quizás hay ciertas cosas que puedo facilitar, como, oye, no te voy a tomar agua, ¿no? O sea, porque justamente está pasando mucho, al menos aquí en la Ciudad de México, que hay mucha gente que tiene roomies que son usuarios, ¿no? Y entonces como que el roomie juega ahí un papel fundamental, porque pues mucha gente pues en casa con su familia es muy probable que no hagan lo mismo que si está ya como en una vida pues más independiente. Y obviamente, pues en relación al VIH, pues algunas de las cuestiones de reducción para reducir estos daños pues tienen que ver con, obviamente, pues el uso del condón, pero que les digo que es bastante complejo dado pues la situación que muchas veces se da. Y también, pues esto de otro tipo de tecnologías para la prevención, como la PrEP, ¿no? O sea que pues tomar las pastillas de forma diaria u ocasionales, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que no siempre, que por ejemplo se da un encerrón una vez al mes y que solamente en ese encerrón llega a coger sin condón, entonces quizás le conviene el PrEP, no de manera diaria, sino únicamente por los días en que va a consumir, ¿no? O sea que es complejo y no es tan fácil de conseguir, pero hasta donde tengo entendido ya debería haber PrEP allá también en Baja California Sur. Sobre todo para usuarios del IMSS y también en los Capacits. No estoy seguro si hay Capacits allá en Cabos, creo que sí hay uno en La Paz, pero y es importante saber que en teoría ya debería haber. Entonces, si alguien quiere utilizar PrEP, pues les recomiendo que vaya a preguntar, porque pues, es posible que si tienen estas prácticas de riesgo. Y de hecho, usar cristal o usar drogas en general, pues es una de las razones por las cuales, por más razón, te deberían dar PrEP, ¿no? Entonces sí es bastante recomendado. Sí, veo aquí una pregunta. Ya puedes hacerla. Hola. ¿Qué es el PrEP? Bueno, la PrEP es las siglas para profilaxis pre-exposición. Y
Creo que tengo una lámina específica respecto a está. Entonces, es básicamente un medicamento antirretroviral que, si lo toma una persona que no vive con VIH, previene que el virus se reproduzca en tu cuerpo. Es decir, por ejemplo, si yo tomo PrEP todos los días, mis defensas crean una especie como de barrera protectora, y entonces en el caso de que yo tenga relaciones con una persona que vive con VIH, el virus va a entrar a mi cuerpo, pero no se va a reproducir y por lo tanto pues, no voy a vivir con VIH. Ahora, la cosa es que hay que tomarse todos los días y está disponible en México únicamente para personas que tienen un alto riesgo de transmisión. Y eso se determina sobre todo por tus prácticas sexuales. Por ejemplo, si yo soy una mujer trans que tiene múltiples parejas sexuales, pues entonces soy una persona de riesgo. Si yo soy una mujer cisgénero que se dedica al trabajo sexual, pues también quizás me convenga el PrEP. Si yo soy un hombre gay que se la vive en Grindr y que usa cristal, también me conviene el PrEP. Pero si yo no tengo como estas situaciones donde haya un riesgo real, no me lo van a dar.